juntos. Acompáñame a orar. Señor, hoy necesitamos tanto de ti. Pedimos, Señor, que nos abraces, que nos toques, nos hables. Necesitamos, Señor, ser alimentados por ti. Tú eres nuestro sustento, nuestro guía. Tú eres nuestro Padre. Necesitamos de ti, Señor. Háblanos, tócanos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles sobre 6 lecciones que aprendemos de la Biblia de 6 padres que son mencionados. Hay muchos más, pero yo escogí 6 que quiero resaltar algunos puntos importantes de ellos. ¿Y qué es lo que hace una persona que sea un buen padre? ¿Qué podríamos pensar que es lo que hace un buen padre? Y pues puede haber múltiples opiniones, pero cuando pensamos en un padre ideal, pues podría alguien decir, pues una persona amorosa, amable, llena de empatía, de compasión, o la persona que siempre está disponible cuando lo necesitas, o que se preocupa por nosotros, o que no solo usa las palabras para decir te amo, que es válido, hay que decir, hay que expresar el amor con palabras, pero sino que también está participando de alguna forma voluntaria y permanente y alegremente en nuestras vidas. Cuando vamos a un paseo por el parque, cuando cantamos canciones juntos en una fogata, cuando se está poniendo el pinito de Navidad y estás ahí cooperando y juntos están en la decoración de la casa, aquel que te lleva de pesca, que está en tus fiestas, pues múltiples cosas, ¿no?, que podríamos decir. Pero también es aquel que nos levantó cuando estábamos caídos. Cuando te caíste de la bicicleta fue aquel que te limpió, te puso el curita y te sanó, lavó tu herida, te vendó. Y además te aseguró, dijo, tú vas a poder andar en bicicleta, o sea, no le tengas miedo a la bici, tú vas a salir adelante, y te anima y te da seguridad. Bueno, todas esas son características que podríamos ver. Aquellos que asisten a los innumerables partidos de fútbol, ¿verdad?, que pues acompañan a su hijo, o que están en el bailable de la hija, la participación de la escuela, o cuando vas a salir en el homenaje que vas a decir el lunes alguna frase o alguna lectura que te pidieron. Ese es un papá que estuvo ahí acompañándote. Pudiera ser también todo eso, pero podemos incluir también aquel que trata bien a su esposa. Ese es un buen padre. También aquel que respeta a la esposa, que es amable, que tiene amor, que contribuye en crear un entorno que permita a los hijos sentirse seguros. Y pues estos, o sea, son descripciones de alguien que dice, es que mi papá es fuerte y mi papá es Superman, y empiezas a decir, a presumir al papá. Él está lleno de sabiduría, está lleno de compasión, de empatías, y pues cada hijo es diferente, y los papás dirán, pues es que es difícil a veces con algunos de los hijos, no todos son iguales, cada uno tiene una esencia, cada uno diferentes gustos, diferentes compañeros, diferentes influencias, y dices, pues no llegaron con manual, ¿cómo le hago para poder crearlos a ellos? Pero Dios nos dio un manual. Tenemos un manual del fabricante que nos dice cómo es que debemos de criar a nuestros hijos. Esta es una carta de amor de nuestro Creador que nos explica con detalles cómo debemos correctamente criar a nuestros hijos, para que ellos puedan decir, sí, mi papá es fuerte, mi papá es Superman, o puedan sentirse orgullosos del papá. Y miren, este sermón o esta plática que vamos a tener hoy, no voy a hablar, aunque ya dije ahorita algo de esto, pero no voy a hablar de atributos de un gran padre. Más bien vamos a revisar a 6 padres que encontramos en la Biblia y que nos dan 6 lecciones de lo que debemos hacer, pero también de lo que no debemos hacer. Entonces vamos a echarnos un clavado aquí a la palabra de Dios para ver estas historias y para que nos ayuden a aprender o a revisar, repasar cosas que ya sabemos tal vez, pero de cómo es que debemos de criar a nuestros hijos. Y la primera lección, la lección número 1 es la brújula. Y quiero hablar sobre la historia de Noé para poder salir adelante con éxito ante todos los desafíos que tenemos al criar a nuestros hijos de forma correcta, llevarlos con rectitud, mientras estamos viviendo en un mundo que está tan deteriorado. Necesitamos
forzosamente tener la brújula adecuada. Si vamos al capítulo 1 de Génesis, al final de ese capítulo, Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno. Si recuerdan ahí en la historia. Pero luego si vamos un poquito más adelante y vamos unas generaciones, 6, 7, 10 generaciones después, capítulos también después, vamos a encontrar en el capítulo 6 que el Señor vio cuán grande se había vuelto la maldad de los humanos en la tierra y se arrepintió de haber creado a los seres humanos. Y imagínate entonces cómo estaba Noé después de esta gran corrupción que vino a la tierra. O sea, primero Dios dijo, todo está bueno, o sea, todo lo que hice fue bueno, pero empezó a degradarse, a degenerarse, a perderse, y llega un momento en el que está viviendo Noé con sus hijos, y él tiene que criar a sus 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Pero toda la influencia que hay alrededor de sus hijos, de su casa, de su familia, es gente que se había apartado de Dios. Es gente que se había volcado a la maldad. Y él tiene toda esta presión para apartarse y luego irse tras las costumbres que había en toda la gente en la tierra. Pero sin embargo, Juan 15, 19 dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces él ya dijo, yo ya no pertenezco a este mundo. No pertenezco a este mundo, por eso el mundo me aborrece. Y él tuvo que luchar, él y sus hijos, tuvo que soportar todas las presiones que tenía externas. Yo decía en la mañana, qué diferente es mi generación con la generación de los jóvenes de ahorita. Cuando yo estaba en la edad de estos jóvenes, no teníamos acceso a tantas cosas dañinas que ahora los jóvenes tienen. Y es más difícil para ellos. Hay tentaciones, hay más información, el internet puede ser bueno, pero puede ser también sumamente malo. Y pueden tener contacto, influencia de tantas cosas. Hay acceso a drogas, a diferentes cosas que antes no se tenía. Entonces para ellos tienen amistades que no son convenientes y tienen presiones muy fuertes y que los lleva a rebeldía, a alejarse de Dios posiblemente, cuando nosotros no las teníamos. Pero ahora nosotros como papás nos es difícil crearlos teniendo toda esa mala influencia alrededor. Bueno, justamente es lo que le pasó a Noé. Noé tenía sus 3 hijos, tenía que criarlos con rectitud en los caminos de Dios, pero había a su alrededor tantas cosas que influenciaban, tantas presiones. Y ahora imagínense, cualquiera puede soportar la crítica momentánea. Dices, pues sí, pues me dijeron y nada más me sacudo y como los armadillos, no, nada más te haces así, la concha te ayuda, te protege y aguanto. Pero ¿saben cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Y la estaba construyendo en un tiempo que nunca había llovido. Pues algunos dicen que entre 55 y 80 años, o sea que fue ese tiempo en que estuvieron presionándolo y, oye, estás loco, este viejo está loco, y ¿qué está haciendo? Y era la burla de toda la gente de él alrededor. Y él decía, pues es injusto lo que están haciendo porque Dios me ordenó que lo hiciera, mi Dios me mandó a hacer esto. Prefiero obedecer a Dios a agradarles a todos ustedes. Y la gente se iba sobre de él. Ni siquiera lluvia se había visto jamás. Fueron muchos años de duras críticas. Ahora vamos a repasar la historia. Génesis 6, versículo 11. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículo 17.
Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y luego dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y como cabeza de casa, de familia, Noé trabajó incansablemente en esta tarea encomendada por Dios de construir un arca para que su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, junto con todas las especies de animales, pudieran sobrevivir. Y esto es un padre que vemos que es un ejemplo de integridad, de esfuerzo, de trabajo. Un padre que le importa más su familia que lo que diga la gente al exterior. Un padre que está dispuesto a pagar un precio con tal de salvar y proteger a su familia. Y gracias a la fidelidad y obediencia a la dirección de Dios, él salvó a su familia y a muchas especies. Ahora, es imposible criar a tus hijos para que sean rectos ante los ojos de Dios basándote en tus propios conocimientos o fuerzas o capacidades, pero con la Biblia, con el Espíritu Santo y con oración, tú vas a tener una brújula que vas a poder guiarlos correctamente. Si no tienes una brújula, te vas a desviar, vas a perder rumbo. Imagínate un barco que sale de las costas de, ¿dónde se les ocurre? De Miami y va a Veracruz. Si no, pues no se ve, tú no ves Veracruz ahí y dices, aquí te vas derecho y pasando este árbol, pues ¿cuál árbol? No, o sea, ahí vas en el mar, no ves nada más que olas, agua, cielo, nubes. Pero si traes una brújula, tú puedes ir buscando el rumbo correcto. Ahora, un avión también, y hay vientos contrarios, entonces tienes que hacer tu cálculo de acuerdo a la brújula para no perder el rumbo, porque va a haber cosas que te quieren desviar. Hay vientos, hay corrientes que te quieren llevar a otros destinos. Necesitas una brújula que sea segura, que sea confiable. Y esta es una brújula segura y confiable. Tú puedes tener un ancla firme y no perderte. Necesitas esto. Y tus hijos necesitan que tú los guíes con esa brújula. ¿A dónde los debes de guiar? Pues tú los debes de llevar por un camino angosto. O sea, no es cualquier camino. Entonces sí necesitas una brújula porque el camino es angosto. En Mateo 7:13 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. Necesitas una brújula para no perderte y para poder salvar a tus hijos, para poder llevarlos a buen destino. Como Noé, muéstrales a tus hijos cuánto es importante Dios para ti. Ellos tienen que ver y tienen que estar seguros de decir, si a mi papá le importa a Dios, yo tengo que aprender de él. Los hijos están viendo a los papás, son esponjitas. La palabra de Dios es tan importante y tú tienes que basarte en todo esto, no solo en los buenos tiempos, sino también cuando hay tiempos de necesidad, cuando pasas problemas, cuando hay pruebas, que ellos vean que tú te pones de rodillas, que tú vas y buscas al Señor, que tú estás clamando a Él. Cuando llega ese informe que es negativo, ese, no sé, un despido, ¿qué vas a hacer? Vamos a estar tranquilos, vamos a confiar en nuestro Dios, vamos a descansar en Él y que sepan que tú te vas a mover a donde Él te guíe y lo seguirás. Entonces esta es la primera lección. Enseña a tus hijos que la Biblia, el Espíritu Santo y la oración son tu brújula. Necesitas una brújula. ¿Quién quiere una brújula? Necesitan brújula. Todos tienen, a ver, enséñenme su brújula, presúmanme su brújula. Algunos a lo mejor levantan el teléfono, no, y es la brújula del teléfono porque ahí está la Biblia, espero. No por el GPS que está ahí. Si no tienes una Biblia, cómprate una Biblia. O sea, esto es algo personal, es algo donde tú te vas a encontrar con Dios. Es donde vas a encontrar dirección de Dios. Hay Biblias incluso económicas, hay Biblias muy buenas de estudio. Y yo les digo, te aseguro que tu celular cuesta más que la Biblia que traes. Y tu celular se le acaba la pila y nada más te sirve para comunicarte con algunos. Pero con esta te comunicas con Dios. Con esta recibes dirección de Dios y no se le acaba la pila.
Tenemos la palabra que es nuestra brújula. Lección número 2. Tienes que hacer correcciones de curso, porque cuando vienen estos vientos contrarios y tú saliste de un destino de punto A a punto B, pero tienes viento contrario o de lado, eso te empieza a mover de tu rumbo y tienes que aprender a hacer correcciones de rumbo. Y aquí vamos a ver la historia de Manasés. Y mira, papá, sin importar el orgullo, necesitas reconocer que te equivocas. ¿Habrá alguien aquí que se equivoque? Yo me equivoco muchas veces, la riego, pero no, hombre, nos equivocamos, todos lo hacemos de vez en cuando y hay que hacer cambios cuando nos equivocamos. Muéstrale a tus hijos la importancia que es mostrarle tu corazón contrito y humillado al Creador. Que vas y te humillas y Señor, perdóname, me equivoqué. Necesito que me ayudes a corregir el rumbo. Pide perdón y recibe perdón, porque Dios es un Dios perdonador. Manasés tenía solo 12 años cuando se convirtió en rey de Jerusalén. Imagínense, 12 años. 12 años y ya era rey. A los 12 años era rey. Su padre había sido Ezequías, y Ezequías había sido un buen ejemplo para él, porque hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Acompáñame a 2 de Crónicas 31, 20. Vamos a ver esto sobre el padre, la influencia que tuvo Manasés. 2 de Crónicas 31, 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá. ¿Qué hizo? Ejecutó lo bueno y recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Pero incluso llegó un momento en la vida en que él se llenó de orgullo y te llenas de vanidad y pasa que te va bien y te pierdes, te mareas. Y esto le pasó a él. Sin embargo, él luego se arrepintió y entonces la ira de Dios no cayó sobre de él. Pudo librarla a causa de que él reconoció: Señor, perdóname, había perdido el piso. Y 2 de Crónicas 32, 26 dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Libraron la ira del Señor a causa de este orgullo que había tenido, porque ellos se humillaron. Es bueno humillarse. Y bueno, su hijo Manasés, él no siguió los caminos de su padre. Aunque había tenido una buena influencia, él decidió ser como los de la época de Noé. Es más, se apartó lo más que pudo de Dios. La inclinación de su corazón fue a la maldad. Él reconstruyó lugares altos que su padre Ezequías había demolido. Él erigió altares a los Baales, hizo imágenes de acera, se inclinó ante las huestes celestiales, las adoró, sacrificó a sus hijos en el fuego, practicó la adivinación y la brujería, buscó presagios, consultó a médiums, espiritistas, e incluso mandó colocar una imagen extranjera de otro Dios en la casa del Señor, en el templo del Señor. Hizo todo lo que le fue posible para ir en contra del Dios verdadero. Vamos a leer la historia, 2 de Crónicas 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Qué desastre para una nación reinada por un rey tan malo. Desde los 12 años hasta que pasaron 55 años él estaba reinando. Pero un rey así, imagínate a dónde te arrastra. Se lleva a todos, se los lleva. Versículo 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, es decir, a las estrellas, los planetas, y lo puso en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom,
y observaba los tiempos, o sea, la astrología. Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Pues ¿cómo no se va a enojar Dios con esto? ¿Cómo no va a estar enojado Dios? ¿Cómo no va a venir la ira de Dios después de lo que hacía Manasés? Y luego dice el versículo 7, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ahora, ¿podremos aprender algo de este hombre? ¿Habrá algo que se pueda aprender de este hombre? Por lo menos lo que no se debe hacer, debemos de aprenderlo de aquí. O sea, este la regó feo, no la riegues tú también. No, que yo no la riegue también. Y les doy, hay mucho que podemos aprender. Les voy a dar 3 cosas. La primera, papá, ten mucho cuidado de obedecer siempre al Señor, porque este no quiso escuchar a Dios. Manasés se alejó de Dios y él pagó las consecuencias, porque él luego fue derrotado por el rey de Asiria. Dios se encargó de que el rey de Asiria viniera a derrotarlo. Y lo colocaron un garfio en la nariz y lo ataron con grilletes de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Era una prisión que era un chiquero. Ahí lo pusieron en el chiquero. Segunda de Crónicas 33:10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Sin embargo, ahí dice que más ellos no escucharon. No quisieron oír a Dios. Ellos quisieron irse por su camino. No quisieron oír la palabra del Señor que les estaba hablando. No escucharon, por lo cual, dice el versículo 11, Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. O sea, tú eres el rey, te tengo preso, vas a Babilonia, atado a una cárcel. En segundo lugar, les dije 3, segundo lugar, hay que entender algo, que no hay pecado que no pueda ser perdonado por aquel que es misericordioso, lleno de gracia, de bondad. Primera de Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se lo puedes decir esto al de al lado? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, qué bueno que esta historia no termina con un mal final, tiene un final feliz, porque a pesar de toda la maldad que vemos en este hombre Manasés, él se humilló profundamente y buscó el favor del Señor, y como resultado no solo fue perdonado, sino que además se le permitió regresar a Jerusalén y fue restituido como rey. O sea, lo habían quitado, se había ido preso, pues regresó y volvió a ser rey. Dice en segunda de Crónicas 33:12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Lo reconoces? Jehová es Dios. Él es el Rey eterno, es el Rey soberano. Y por último, 3 cosas les dije. La última es que nunca es tarde para retomar la brújula. Nunca es tarde para retomar el rumbo y corregir el rumbo. Y a pesar de que ya se había ido de pique la vida de Manasés y de la nación influida por su maldad, él regresó, él decidió hacer cambios radicales en su vida. Y mira, si no comenzaste bien tu camino con Dios, en tu vida o en la crianza de tus hijos, no te rindas, busca, acércate al Señor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acércate a Dios, pídele perdón, ven a Él, clama a Él y encontrarás paz
y sabiduría. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces podrás mostrarle a tus hijos, con tu propia vida, cuando haces cambios de rumbo, cuando dices, yo he decidido, si iba por un mal camino, he decidido retomar el rumbo y caminar en santidad. ¿Cuál es la enseñanza entonces aquí? Número 2, no es tarde para corregir el rumbo. Puedes corregir el rumbo. Lección número 3, tercera lección de 6. Bueno, tienes que confiar en Dios cuando tienes un futuro que es desconocido. Para ser un buen padre tienes que confiar en el Señor. Ante la incertidumbre del futuro, de lo que va a enfrentar nuestra vida que no sabemos. Y papá, a menudo nos enfrentamos con decisiones difíciles, decisiones que no sabes la trascendencia que van a tener. Tienes que tomar decisiones de cómo criar a tus hijos también. Esto es para papás y mamás, pero pues hoy es Día del Padre, voy a hablarle más a los papás. No se sientan regañados. Me dijeron un día que cuando fue el Día de las Madres, que como que les regañé en vez de felicitarlos, pues ahora vamos a regañar a los papás. No es tarde para hacer cambios, número 2, pero número 3, confía en Dios. Confía en Dios, Él es confiable. Todos enfrentamos situaciones difíciles y simplemente no hay forma de prever las complejidades de la situación actual, menos las del futuro. Pero la Biblia dice en Proverbios 3:5 que confíes en el Señor. Confía en el Señor, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, es muy difícil cuando tienes un futuro desconocido, pero nuestro Dios, Él tiene el control sobre todas las cosas visibles y las invisibles. Él tiene el control, Él no lo ha perdido, Él es rey, Él es soberano, Él gobierna por sobre todo. Confía en Él, descansa en Él. Y si queremos ser buenos padres, tenemos que aprender a confiar en Él como lo hizo Abraham, que es el caso que quiero platicarles hoy. Y Dios lo llamó que saliera de su tierra y de su parentela a un lugar que dijo, yo te voy a decir a dónde vas. Ni siquiera sabía a dónde iba, y entonces dio un gran salto de fe y salió, se despidió de su parentela, de su tierra, de sus pertenencias, empacó sus pertenencias lo que pudo y se fue rumbo a una tierra que Dios apenas le iba a decir, emprendió el viaje. Ahora, porque Abraham creía que Dios iba a cumplir su promesa. En Génesis 12, versículo 2, está registrado que Dios le había dicho, yo haré de ti una gran nación. Voy a hacer de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y tú vas a ser de bendición. Y entonces él creyó lo que Dios le había dicho. No tuvo problema en obedecerlo, porque dijo, yo sé que tú lo vas a hacer. Podría pensar, me vas a hacer una gran nación, pues aquí tengo mis pertenencias, tengo mi tierra, tengo mi familia. No, yo quiero que salgas a una tierra que yo te voy a mostrar. Y él obedeció ciegamente, dio un paso de fe, es el padre de la fe, Abraham. Y él salió rumbo a esa tierra prometida, rumbo a ese destino que Dios le había dicho. Él no sabía lo que enfrentaría. Llegó un momento, él ya tenía su hijo y dijo, pues si Dios va a cumplir su promesa es a través de mi hijo, mi descendencia es esta. Se lo había dado en la vejez, había sido un milagro y él había probado, Dios cumple su palabra, Dios cumple lo que dice, Dios cumple sus promesas, y tenía este hijo que él amaba tanto. Pero llegó un momento en que Dios se lo pidió al hijo y él estuvo dispuesto a entregar a su hijo ante el altar. Dijo, Dios, tú eres más importante que este hijo. Y tu palabra, tú dijiste que vas a ser una gran nación de mí. Y si no es a través de este hijo, yo no sé cómo lo vas a hacer. Y sacó su cuchillo, ¿no? Y lo presenta ante Dios ahí en ese altar. Pero ese día no solo le demostró a Dios en dónde estaba su confianza, sino a su hijo también quién era su Dios. Dijo, yo estoy confiando en mi Dios, yo sé que Él puede, Él proveerá. De ahí surge esta frase.
Él puso su confianza en el Señor y mostró que no flaqueaba. Papá, frente a decisiones difíciles, especialmente en esos valles donde hay mucha agitación y hay tormentas y hay dificultades, muéstrale a tus hijos que tu fe, pidiendo, escuchando y obedeciendo todo lo que el Señor te diga que hagas, lo vas a hacer. Muéstrale a tus hijos esto, muéstralo, muestra de qué estás hecho. Está bien decirle al Señor: Señor, ni siquiera sé cómo amar a mi hijo, porque a veces hay hijos que no son amables y a veces hay hijos muy complicados. No sé cómo criar a mi hijo o mi hija, no sé cómo hacerle, no sé cómo educarlos, no sé cómo protegerlos correctamente, no sé cómo orientarlos. Está bien pedirle eso a Dios, decírselo, sé sincero, abre tu corazón y deja que Él te ayude. Que Él clama a Él y Él te va a responder y te va a mostrar qué es lo que debes de hacer, y Él va a arreglar las cosas y Él te dará fuerza, Él te dará valor, Él te va a dar la capacidad para mostrarles el camino angosto por el que tienen que ir. No es el camino ancho, no es por donde andan todos, no, este es un camino angosto, más difícil, pero con la ayuda de Dios vas a hacer. Llegó un momento donde Abraham le ayudó a su hijo a encontrar con quién casarse y le dio dirección también, y Abraham ya estaba grande de edad, tuvo que apoyarse con un siervo que tenía para que fuera a buscarle la que iba a ser su pareja. Y era muy importante, él sabía, Abraham dice: tengo que intervenir en esto porque mi hijo se puede perder. Porque si yo lo dejo que se vaya con gente de otro pueblo, va a adoptar a los dioses de ese pueblo. Tiene que ser de este pueblo. Y puso ahí características que tenían que buscarse. Sabía que había un riesgo de que su hijo se alejara del Dios verdadero si se unía con alguien de otra tierra. Así, Abraham fue un padre responsable. Y no solo sirvió de guía, sino que fue un líder en su casa. Los padres debemos de ser guías y consejeros de los hijos para que tomen buenas decisiones. Así es que esta es la lección 3. Pon tu confianza en el Señor, aun cuando hay un futuro desconocido. Pon tu confianza en Él. Lección número 4. No pases por alto las faltas de tu hijo. Papá, cuando tus hijos se alejen del Señor, no te quedes con brazos cruzados. Recuérdales, disciplínalos, y si es necesario, llévalos a que comprendan que es muy grave desobedecer al Señor. Y quiero platicarles la historia del sacerdote Elí. Él ignoró los errores de sus hijos. Elí tuvo 2 hijos que me llama la atención que les puso nombres egipcios. ¿Por qué nombres egipcios? O sea, de otro pueblo. ¿Por qué los llamó Ofni y Finés? ¿Por qué les pone otros nombres egipcios cuando podía poner nombres hebreos? Primera de Samuel 1, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y ahí dice después esto, que es lo que me importa, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Estos eran sacerdotes de Dios. Versículo 12, es 1 Samuel 2, 12. Nos dice ahí características de estos 2 hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Alguien había fallado en hacer su tarea, porque si eran hijos de un sacerdote, del sacerdote Elí, debió él haber influenciado sobre ellos, debió haberlos enseñado, debió haberlos capacitado. Sin embargo, como que él descuidó esa área y los hijos no tenían conocimiento de Dios. Y ellos, por su proceder, enfurecieron a Dios por no tenerle en cuenta, no le tomaron en cuenta. Y además menospreciaban las ofrendas que se le hacían a Dios. Y además se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. 1 de Samuel 2, 22. Dice que pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y es importante notar, recalcar que ellos eran sacerdotes.
Y estos sacerdotes estaban violando las leyes de Dios. Y aunque Elí los reprendió a sus 2 hijos por su maldad, sin embargo él se negó a disciplinarlos. Él se negó a destituirlos de sus deberes sacerdotales, porque era necesario que hubiera una sanción y dijera: ¿saben qué? Ustedes ya no van a estar en esa función, ya no deben de estar ahí, porque están haciendo mal las cosas. Tuvo que haberlos estorbado y no los estorbó, no los disciplinó. Pero lo que Elí se negó a hacer, finalmente Dios lo hizo al abatir a sus 2 hijos cuando estaban siendo jóvenes todavía. Y miren, papá, aunque imponer la voluntad sobre otro no es popular, o sea, que digas: es que aquí se va a hacer esto porque yo soy tu papá, y pues no, a veces a lo mejor ni te respetan, o es impopular con la cultura actual. Ahora todo es permitido, ahora hay tanta liberalidad, hay tanta perdición, hay tantas malas influencias, pero negarse a disciplinar a los hijos es no establecer límites adecuados que finalmente van a ser una bendición. Y saben que una muestra de amor es poner límites. Y yo he platicado esto: cuando un bebé está chiquito, tú le pones límites de acuerdo a su edad. A lo mejor el límite es que nada más va a estar en su portabebé, o sea, este es el lugar seguro para el bebé, y lo tienes hasta amarradito, o sea, porque ese es su lugar seguro. Empieza a crecer y tal vez le permitas andar en un corralito. Va creciendo y tal vez dices: ok, puedes estar aquí en todo el cuarto. Ya va creciendo y a lo mejor ya puedes salir del cuarto a otro cuarto, pero ten cuidado con las escaleras, o no sé, pones límites, ¿verdad? Vas protegiéndolo. Llega un momento en que ya puedes andar en el jardín, o si es una calle no transitada, tal vez allí pueda jugar, o vas a un parque. Llega un momento en que ya anda en toda la manzana, ¿no? Va a dar la vuelta en bicicleta y le da la vuelta a la manzana, y así va hasta que llega un momento que ya ni los ves, que ya no sabes ni dónde andan, ¿verdad? Pero los límites es una muestra de amor, de protección, de cuidado. Y tal vez diga: es que mi papá no me quiere, no me deja salir del cuarto. Es que no estás preparado para eso. Porque te quiero, por eso no te dejo salir del cuarto. Y por eso tenemos que poner límites. Claro, ya cuando están de 40 años, pues ya, o sea, ya no. Sí, ya que se vayan, eso ya vele a buscar por otro lado, ¿no? O sea, ya hiciste lo que podías hacer, ya puedes seguir orando, obviamente. Esto no hay que dejarlo, pero miren, Hebreos 12, versículo 6, a ningún hijo le gusta la disciplina, a nadie nos gusta, pero Hebreos 12, 6 dice que Dios disciplina al que ama y castiga a todo aquel que acepta como hijo. Si amas a tu hijo, lo disciplinas, le pones límites. Y papá, la brújula que tenemos nos dice que cuando tú disciplines a tus hijos, no los exasperes. Dice ahí en Colosenses 3:21. También dice en Efesios 6:4 que no los provoques a ira, sino que los críes con disciplina, con amor. O sea, tiene que ser con gran humildad, con gentileza, con una constante disposición a perdonar, siempre con los brazos abiertos a recibirlos. Esto es lo que tenemos que hacer con los hijos. Y si la disciplina no funciona, porque dice: ¿qué hago si no está funcionando? No te rindas. Ahí aplica 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, a ver, póngame la 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Eso es lo que tenemos que hacer, orad sin cesar. Sigue orando, no te desesperes, no te des por vencido. Y sabes que aquel que los formó desde el vientre de su madre se va a encargar. Y esas semillas que tú pusiste en ellos, la Biblia dice que si instruyes a los niños cuando son pequeños en el camino, cuando sean grandes, ¿qué va a pasar? No se van a apartar de ahí. Son promesas que tenemos. Me gusta el Salmo 139:7, porque Dios se va a encargar de alguna forma, aunque tú ya no tengas control, aunque ya estén en otra ciudad, aunque no puedes estarlos cuidando y poniéndoles los límites que antes les ponías cuando estaban chiquitos, cuando los tenías en casa.
Llega un momento en que se van de casa, pero el Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. ¿Sabes que Dios no los va a dejar descansar? Pero tú sigue orando sin cesar. Y Dios se va a encargar. O sea, está fuera de tus manos, pero no fuera de las manos de Dios. Dios tiene el control. Él es el Señor. Él es el Rey. Y una última palabra en cuanto a esto. Miren, a pesar de lo desobediente que se vuelva tu hijo, hazle saber, tiene que quedar bien claro, hazle saber cuánto lo amas. Que él sepa que lo amas. No estás de acuerdo a su estilo de vida, tal vez no estás de acuerdo a sus decisiones, pero tú lo sigues amando porque es tu hijo. Eso no va a cambiar. Tú lo sigues amando y muéstrales cuánto deseas que él se acerque a los caminos del Señor, porque a veces se desvían. Así es que, ¿cuál es la enseñanza? La lección 4, disciplínalos con amor. Disciplínalos con amor. Lección 5, hay peligros por el favoritismo. Y aquí vamos a ver ahorita la historia de Jacob. Pero mire, papá, tú tienes que amar a tus hijos por igual. Siempre es común que con alguien eres más afín. A lo mejor el hombre se lleva mejor con el hombre, o puede ser a lo mejor con la mujer que pues lo apapacha, o no sé, o sea, puede haber diferencias. Tal vez alguien sea más seco, otro sea más amistoso, pero tienes que amar a tus hijos por igual. Ellos no tienen que notar una diferencia. Ellos tienen que saber que los amas a todos por igual. Y hay unos que dicen: es que es el hijo de mamá o el hijo de papá. No, es hijo de los dos. Cuando son nuestros hijos, punto. Pero Jacob vivió en la tierra de Canaán y tuvo 12 hijos. Pero debido a que uno de sus hijos, José, nació en su vejez, la Biblia afirma que Jacob amó más a José que a sus otros hijos y mostró abiertamente un favoritismo, tanto que le hizo unas túnicas de colores, o sea, le dio una ropa especial que a los otros hijos no les dio. Génesis 37, versículo 3. Y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Pero luego el versículo 4, vean el conflicto que causó eso. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, le hablaban con aspereza, lo maltrataban de alguna forma, y esto lo causó el papá. Fue por el favoritismo que mostró este papá. No se debe hacer eso. Cuando los hijos de Jacob o Israel vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaron a José y no pudieron dirigirle palabra amable. Tan furiosos y tan llenos de odio estaban hacia José, y José no hizo nada. O sea, él no tuvo la culpa, él fue víctima. Todo lo causó el papá de José y de sus hermanos. Pero él dijo: pues yo qué, o sea, mi papá me dio esta ropa, ¿qué? Lo quería mucho el papá, lo amaba más que a los otros, y lo demostró, y los otros sintieron celo y sintieron odio. Y entonces fue tanto la ira de ellos que decidieron primero matarlo. Después decidieron: bueno, lo vamos a vender como esclavo a los ismaelitas por 20 siclos de plata. Y luego, ¿qué hicieron? Pues para tapar esto, mojaron la túnica de José en sangre de cabra y se la presentaron a su padre y le dijeron: mira, esta es la prueba de la muerte de tu hijo. Y así dijeron: ya nos deshicimos del favorito. A ver, ahora sí. Y con estas prendas, con la ropa que nos caía gordo, que él traía bonitas, la de colores, con esta llena de sangre, ahí está tu hijo, vengándose, ¿no? Y luego, bueno, la vida de José tuvo muchas circunstancias ahí, hasta que llegó, pues estuvo preso injustamente, hasta que llega a estar en el palacio real, ¿no? Y llega a ser el segundo al mando de Egipto,
y logró salvar muchas vidas. Y él perdonó a sus hermanos y bueno, hay muchas historias ahí. Pero lo que hizo Jacob es que causó mucho daño a su familia durante muchos años. En vez de buscar que la familia se uniera, se amaran, hacer este ambiente propicio, no, él hizo lo incorrecto y causó que odiaran a su hermano y que sufriera mucho. Su favorito fue el que finalmente vino a sufrir. Jacob causó mucho daño a su familia durante muchos años, todo por haber favorecido a un hijo sobre otro. Papá, tus hijos fueron creados de una manera admirable y maravillosa a la imagen de su Creador. Todos comprados por la sangre de Cristo, pueden ser salvos y recibir dones espirituales para cumplir su rol divino que Dios les asigne. Pero tu rol es mostrarle la mirada de Cristo, y así como Cristo tuvo compasión de multitudes y de todos, y no importaba si era una mujer pecadora, no importaba si alguien que habían tomado en adulterio, no importaba si era alguien que cobraba impuestos y que era odiado, no importaba, él amaba a la gente, a todos por igual. Él no hacía acepción de personas. Tan es así que ahorita que estamos aquí, a pesar de como nosotros somos, como soy yo, como eres tú, Él nos ama, Él te ama. No importa tu situación en la que vengas, no importa lo derrotado, no importa las manos manchadas, no importa cómo vengas, Él te ama. Tu rol es mostrarle la mirada de Cristo y enseñarles el camino del Señor a tus hijos. Debes amar a tus hijos e hijas por igual, nunca dejar de ayudarlos a crecer en su fe. Tu amor por ellos no debe basarse en lo que hacen, sino en lo que Dios a través de Cristo ya ha hecho por ti. Entonces, aquí que aprendemos, ¿cuál es la lección aquí? 5. No hagas acepción de personas. Ama a tus hijos e hijas igualmente, no muestres favor a ninguno de ellos. Lección número 6. Nuestro Padre Celestial es nuestro modelo a seguir. Finalmente, papá, si buscas un modelo de crianza para tus hijos, pon tu mirada en Dios, en nuestro Padre Celestial. Yo doy gracias a Dios por el papá que me dio, aunque mi papá tuvo errores y fallas y todo, pero sin embargo fue un padre que finalmente fue temeroso de Dios. Y yo doy gracias a Dios por el papá que me dio, pero tal vez esa no fue tu historia. Porque hay muchos padres que son abusivos, que son sin amor, padres que son crueles, padres que odian a Dios. Y si tienes un padre así, yo quiero que puedas admirar como modelo a seguir para tus hijos a Dios, al Padre Celestial. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me va a recoger, Él se va a encargar. Las Escrituras afirman que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si alguno de nosotros dice que no peca, Dios dice lo contrario: sí pecas, sí pecamos, todos somos pecadores, ninguno de nosotros es perfecto, mucho menos, pero por eso siempre debemos de emular, poner nuestra mirada en el Padre Celestial y emular al Padre Celestial. Si querés ser un buen padre, pues tienes que ver a este Padre, porque todos fallamos. Solo Dios es alguien que está sin pecado, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es lleno de verdad y de justicia para todos. Él es el único creador y quiere que como padres tengamos éxito en la crianza de nuestros hijos, de los hijos que Él nos ha dado. Ahora, la clave para ser un buen padre, ¿sabes cuál es? Es honrar a Dios siendo un buen hijo. Porque ¿cómo va a ser tu ejemplo? O sea, ¿de dónde vas a aprender? Bueno, de esa figura celestial, de ese Padre. Si quieres ser un buen padre, necesitas ser un buen hijo de Dios. El padre va y corrige al hijo. Tu papá vas y corriges a tu hijo, pero luego ¿quién te corrige a ti? ¿Quién corrige al padre? Por eso tienes que tener una autoridad superior.
a quien rindas cuentas para que Él sea el que te corrija. El papá dice al hijo: recoge tu cuarto. Pero ¿quién va y le dice al padre, al papá: tienes que ordenar tu vida porque estás en adulterio? ¿Quién es el que va y le dice? O sea, si el papá va y recoge tu cuarto y si no, no sales. ¿Y quién es el que va y le dice al papá? Por eso necesitamos rendir cuentas a Dios. Tiende tu cama, dice el papá. Pero cuando el papá va, ¿cuándo va a dejar a sus vicios? ¿Quién me corrige a mí como padre? No puedes ser un buen padre si primero no eres un buen hijo. Y hay 4 cosas que Dios pide de ti que podemos aprender del hijo pródigo, porque en esta relación del hijo pródigo realmente lo que encontramos es un padre amoroso. Vemos a Dios reflejado en este padre que recibió a este hijo pródigo que se había ido. Y sabes a quién está reflejado. O sea, si el padre amoroso refleja al Padre Celestial, el hijo pródigo, ¿sabes a quién está tipificando aquí? Está reflejando a ti y a mí. Tú y yo somos ese hijo. Todos somos hijos pródigos de alguna forma. Y tenemos este Padre Celestial que nos ama, que nos recibe. Y si vemos la historia, no la voy a repasar, pero ya conoces la historia, cómo este hijo... vamos a ver 4 cosas que aprendemos de esta historia y que Dios pide de ti. La primera, estas ya no están en imágenes. La primera: valora lo que Dios te ha dado. Porque el hijo pródigo se fue de su casa y no valoró lo que ya tenía. En la casa tenía todo. Tenía papá, tenía riquezas, tenía posición, pero él dijo: me quiero ir de la casa. Y se fue de la casa y no valoró su herencia, la despreció. ¿Y sabes cuál es tu herencia? Te doy 2 pasajes para que entiendas cuál es tu herencia. Ahí te va. Salmo 127:3. Ustedes me van a decir la respuesta. Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Esa es tu herencia. Cosa de estima el fruto del vientre. No menosprecies tu herencia. El hijo pródigo no valoró lo que ya tenía. Tú ya tienes a tus hijos, valóralos. Porque he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero Proverbios 19:14 también me dice: ¿qué más es tu herencia? Proverbios 19:14: la casa y las riquezas, esas son herencia de los padres. Pero ¿sabes cuál es la herencia de Dios? La mujer que te dio. Mas de Jehová es la mujer prudente. ¿Valoras a la mujer que tienes? ¿La valoras realmente? Dios te ha dado esposa e hijos, valóralos. No andes deseando la mujer de tu prójimo. No cambies tu familia por tus hobbies o por tus pasiones desordenadas. No lo cambies. Hay padres que prefieren antes la lujuria que su familia cuando se van con otra mujer. No valoran su herencia. Qué vergüenza cuando un padre abandona su hogar por irse con otra mujer. Número 2. La primera fue entonces ¿cuál? Valora lo que Dios te ha dado. Número 2. Un padre necesita volver en sí. Un padre necesita volver en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? Significa recobrar el sentido o el conocimiento después de haberlo perdido, como por un desmayo, accidente o letargo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo se fue, tocó fondo y llegó un momento en que volvió en sí, dice la Biblia, y dijo: oye, pues en la casa de mi padre tenía todo, ¿qué estoy haciendo aquí? Papá, tienes que volver en ti. Vuelve a ser lo que eras antes. Vuelve a ser el hombre que se paró ante el altar y le dijo a su esposa: hasta que la muerte nos separe. Con tu mujer de pacto, vuelve a ser esa persona que dijiste: no importa la pobreza, la riqueza, la enfermedad, la salud, hasta que la muerte nos separe. Cumple con tu pacto que hiciste ante gentes, ante la sociedad, ante Dios, ante la religión si quieres, algunos, pero finalmente hiciste un pacto. Cumple ese pacto, regresa a ser lo que tú eras antes. Tienes que volver a ser lo que eras antes. Vuelve en ti y dile: Señor, hazme ver cómo estoy, hazme ver cómo tengo mi casa, hazme ver cómo está mi vida. Necesito regresar.
a lo que debo ser. Número 3, la tercera cosa que Dios pide de ti: regresa a casa. Porque aunque vivas con tus hijos, o sea, en el mismo lugar geográfico, en el mismo terreno, a veces no estás en casa. Necesitas regresar a casa. Puedes estar durmiendo ahí, viviendo en esa casa, pero no estás en casa. Necesitas regresar a casa. Tal vez es por el trabajo, tal vez es por tus amigos, por lo que quieras, pero no estás en casa, y tus hijos necesitan que estés en casa, necesitan que regreses a casa, y Dios quiere padres que estén presentes, que se vuelvan a casa. Y número 4 y último, regresa a los caminos del Señor. No puedes ser un buen padre si no caminas de la mano de Jesús. El hijo pródigo decidió regresar a casa con su padre, para estar con su padre. ¿Y saben cómo regresó? Porque cuando el hijo pródigo se va de casa, él llegó muy altivo y dijo: dame lo que me toca. O sea, antes de tiempo, el papá no se había muerto. Dame mi herencia, dámela. Y se fue y lo malgastó todo, lo perdió, tocó fondo, pero salió con orgullo, salió con altivez. Pero cuando decide regresar, cuando volvió en sí, dijo: es que en la casa de mi padre tenía todo. Y regresa a la casa de mi padre, pero ya no regresó con altivez. Ya regresó, dijo: hazme como uno de tus siervos, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo pródigo decidió regresar a casa con su padre y alineó su voluntad a la de su padre. Dijo: quiero que gobiernes sobre mí. Cuando él salió muy sacalepunta, ¿no? Así como que yo todo lo puedo. Yo voy a definir mi vida, yo voy a ir a donde yo quiera. Dame el dinero y yo sabré qué hago. Pero ahora que regresó, dijo: me pongo a tus órdenes. Me pongo a tus órdenes. Dijo: no merezco ni siquiera que me llames hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Someto mi voluntad a la tuya, le estaba diciendo. Lucas 15, versículo 20. Levantándose, bueno, vamos a ver toda la historia desde el 18. Lucas 15, 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Para que seas un buen padre, tienes que empezar a ser un buen hijo, y tienes que regresar a casa, a estar con papá, a someterte a la autoridad del Padre. Que el Señor, su palabra y su espíritu sean tu guía en la crianza de tus hijos. Y cuando peques, confiésalo, retoma el camino. Cuando no sepas cómo criar a tus hijos, no recurras al mundo, recurre a Dios. Ven, Señor, dices: tengo esta situación, ¿qué hago? Ve a Él. No busques un mal consejo, busca el consejo de Dios. Disciplina a tus hijos, tienes que disciplinarlos, tienes que estorbarlos, pero no para amargarlos, no para provocarlos a ira, no, para corregirlos, para ayudarlos. Disciplínalos de una forma amorosa, misericordiosa, con bondad. Hazlos saber que no hay favoritismos, que tú los amas por igual a todos. Hazlos saber tu amor. Que Dios Padre siempre sea tu modelo a seguir, que es el modelo perfecto. Y papá, aunque siguiendo este consejo tus hijos aún no crezcan en el amor del Señor, nunca dejes de mostrar tu amor hacia ellos. No dejes de orar por ellos. Muéstrales tu obediencia a aquel que es soberano, que es poderoso. Nunca dejes de mostrarle esta intimidad que tienes con Dios. Voy a invitar a los músicos que me acompañen, por favor. Quiero terminar orando por
por los padres. No sé si se puedan poner de pie los papás hoy en especial. Vamos a orar por ellos. Yo me pongo de pie, yo soy papá también. Yo necesito oración también. Y los que están ahí abajo nos apoyan orando. Vamos a orar. Gracias a Dios por sus vidas. Pero qué gran responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, porque tenemos que moldear a nuestros hijos. Tenemos que moldear el carácter de Cristo. Tenemos que ayudarles a que conozcan a Dios como Padre, porque podemos estorbarles también con lo que hacemos. Podemos dar una mala imagen de un padre, pero un padre tiene que ser un proveedor, tiene que ser un consejero, tiene que ser alguien que protege, alguien que ama. Entonces, bueno, gracias a Dios por sus vidas, papás. Yo quiero orar por ustedes. Señor, gracias por cada uno de estos varones, Señor. Yo los bendigo. Te pido que tú uses esta figura paterna, Señor, que has dado a hijos, para que sean instrumentos en tus manos y puedan conocer de ti, Señor. Que puedan moldear a sus hijos, que puedan ayudarlos a caminar de la mano de Dios y vivir íntimamente con Dios Padre. Qué gran responsabilidad recae sobre nosotros, pero gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque contamos con tu amor, con tu dirección, con tu paciencia, con tu sabiduría. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias, 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 Jesús, porque tú nos has mostrado al Padre y hoy podemos aprender tanto de ti, Señor. Bendice a cada uno de estos padres, Señor. Te pido que tú cumplas tu plan, tu propósito en sus vidas, y que no solo impacten a la siguiente generación, sino que sea tal el impacto que la siguiente generación pueda hacer influencia en sus siguientes generaciones, Señor. Que la luz de Cristo brille en nosotros y podamos ser de bendición, de edificación, no solo a las generaciones que veremos, sino a las que vendrán después, que no veremos. Gracias por nuestra descendencia. Queremos que sea separada para ti, Señor. Y nosotros, como sacerdotes de nuestro hogar, queremos cumplir nuestra función correctamente y caminar en santidad, en humildad, en obediencia, y poder ser un reflejo de la vida de Cristo para otros, Señor. Gracias, Señor. Hago otro llamado para todos. Ustedes quedan separados, pero necesitamos reconciliarnos con el Padre. A veces por diferentes cosas nos hemos apartado de Él, pero Él, como ese Padre amoroso, está con los brazos abiertos. Habrá alguien que diga: Señor, yo quiero seguirte a ti, yo quiero que seas mi Padre. Habrá alguien que diga: Señor, te necesito, necesito la figura paterna. Estás sentado y te invito a ponerte de pie y vamos a orar y vamos a rendir nuestra vida a Cristo. Vamos a entregar, porque separado de Él nada podemos hacer. Tal vez haya alguien que no ha entregado su vida al Señor Jesús y hoy queremos acompañarlo y queremos hacerlo juntos, queremos renovar votos. Y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú me has mostrado al Padre. Te doy gracias porque tú eres el camino al Padre. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Hoy, a través de ti, de tu sacrificio, es que podemos acercarnos al Padre. Por lo que te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Reina sobre nuestras vidas. No merecemos ser hijos por cómo nos hemos comportado, pero tu amor y misericordia nos acepta y nos adopta como hijos amados, y podemos clamar: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Gracias, Jesús, por limpiar nuestra maldad, por darnos vestidura nueva. Gracias, Padre, por aceptarnos, por recibirnos, por adoptarnos, por bendecirnos. Hoy
podemos estar en casa con papá, pero venimos no con altivez como cuando nos alejamos. Hoy regresamos con humildad y te decimos: Señor, haznos como tus jornaleros, Señor. Sometemos nuestra voluntad a tu voluntad. Te entregamos las riendas de nuestra vida para que tú reines y gobiernes, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar adorando a nuestro Padre. Vamos a alabarle.